¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un domingo más de tertulias, un domingo más que nos vamos encontrando para conversar con grandes maestros, grandes amigos de la escena musical arequipeña, que también están haciendo cultura, están aportando mucho de su arte en otros lados del país. Y en esta oportunidad tenemos un invitado que hace lo propio. Él es compositor también, él es pianista, y poco a poco vamos a conocer un poco más de su trayectoria musical, vamos a conocer más sobre sus proyectos y sobre también qué actividad actualmente en estos momentos está realizando. Nos contará su experiencia también de pandemia y muchas aventuras más de nuestro amigo, el maestro que tenemos el día de hoy invitado. ¿Cómo estamos? Buenas noches, tengan todos ustedes. Así es que los invito a compartir esta transmisión y poder llegar a un poco más de gente y así transmitir los conocimientos y las aventuras de nuestro invitado el día de hoy. Muy buenas noches, yo soy Eduardo el Bubu y esto es Tertuleando con Eduardo, espacio donde todos los domingos, o por lo menos procuramos hacer todos los domingos, exponer un poco más el talento arequipeño, el talento de muchos maestros que están haciendo grandes cosas, grandes cosas. Así es que yo ya lo tengo en escena, por ahí ya lo tengo esperando nuestro maestro. A ver, yo le voy a pedir que prenda su cámara para presentarlo de una vez, ya lo tengo ahí. Mientras lo presento, ahí lo tenemos. Con el día de hoy tenemos al maestro Alejandro Rueda. Él es pianista profesional, él es compositor, educador musical y actualmente él está radicando en Lima y está haciendo muchas actividades muy interesantes en base a la música que nos irá contando poco a poco. Mi estimado maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches con todos, buenas noches Eduardo, es un enorme placer estar aquí, estar conversando, comentando un poco de todas las aventuras que la vida nos trae por aquí. Gracias por la invitación y esperemos que esta tertulia sea amena para todos los que nos estén escuchando. Claro que sí, más bien a ti las gracias por aceptar y poder conversar, poder compartir un poco más de estas aventuras musicales, ¿no? Cabe resaltar que nosotros nos conocemos desde la Universidad Nacional San Agustín, Así música, es. y prácticamente quizás por los instrumentos no hemos hecho en esa época o actualmente música juntos, ¿no? Siempre, quizás tú como pianista, dentro de tus recitales, yo dentro de las agrupaciones que yo trabajaba, pero dentro de la universidad, en ese periodo, tú hiciste una composición y con la orquesta de la universidad, dirigida por la maestra Pilar Lopera, supe más de ti porque presentaste una composición tuya, no sé si recuerdas. Sí, fue la primera vez que estreno una obra mía, en realidad. Fue todo un evento, para mí, por un lado, emocionante y por otro lado, ahí con los nervios de punta para ver qué es lo que estoy haciendo. Y Pero sí mira, fue una experiencia interesante. ¿en qué año de universidad ya estabas para presentar una obra propia? La verdad, esa fue, si no mal recuerdo, porque fue hace muchísimos años, creo que fue el primer año que ingresé, si Ah, no o mal sea, recuerdo. Si no es el primero, es el segundo año. Pero de ahí parte, ya que pues ya empecé un poco a conocer a los maestros, ¿no? Y por ahí le comenté a la maestra en ese entonces
tengo alguna obra por ahí, me gustaría que lo puedan escuchar, ¿no? O sea, solamente, en realidad, no con la intención de que se estrene, ¿no? Sino con la intención de que puedan darme algún comentario sobre la obra, pues, ¿no? Digo, un comentario de un maestro siempre es bien recibido, por supuesto, ¿no? Aparte que yo pues eran mis primeros pininos, no sabía absolutamente nada de música, recién estoy ingresando a la universidad y fue el primer contacto que tuve con, digamos así, la música académica, ¿no? Por así llamarlo. Entonces es como que no tenía ninguna intención de estrenarlo, solamente consultar. Me gustaría que lo escuche, maestra. Me acuerdo que le avisé a la maestra Alejandra, y por medio de ella me contactó con la maestra Pilar y fue todo un evento hasta que de la noche a la mañana ya lo vamos a tocar me acuerdo que fue en la iglesia, si no mal recuerdo, en la iglesia De de la Tercera Miraflores. Orden o la de San Francisco, no me acuerdo la verdad. Tanto tiempo que ya no, no, ¿qué ha pasado? Pero sí, sí, sí me acuerdo de ese momento, muy Oye, entonces, emocionante. mira, maestrazo, si estando en los primeros años de la universidad, ya estrenando una composición, quiere decir que tus antecedentes musicales antes de entrar a la misma universidad ya tenías mucho conocimiento de ello. Entonces, vamos a partir de ahí. ¿Cómo empiezas tú entonces con la música y obviamente para decidir estudiar de forma profesional música? ¿Cómo empieza Alejandro con el mundo de la música? Vamos a partir yo cuando era pequeño, cuando era niño, era muy curioso, muy, muy curioso. Y en mi casa, ahí en la calle Rivero, pues era tan curioso que estaba por aquí, por allá, por todos lados, metiéndome, investigando. Una casona era es la casa de Rivero, para los que estén ahí, algunos amigos habrán conocido esa casa, de sillar, casona. Entonces para mí era muy, muy curioso, muy interesante. Entonces me metía por todos los huecos que había y sacaban las cosas, investigaba, ¿no? Tengo antecedentes de que mi abuelita era profesora, bueno, parte de mi abuelito y mi abuelita eran profesores. Entonces yo siempre encontraba registros, papeles, entonces sacaba todos esos papeles y jugaba al profesor. Y a la par, también sacaba las ollas de mi mamá por todos lados y empezaba a golpear como batería, y era todo un bullón en la casa y mi mamá persiguiéndome por todos lados. ¿Qué haces golpeándome mis ollas? Y es como que de algún modo siento yo que he ido primero investigando, buscando, probando, ¿no? Hasta que un día voy a la sala de mi casa, así tendré pues 8 años más o menos, 8 o 9 años, más o por ahí 7 de repente. Entro a la sala y pues veo un mueble tapado, ¿no? De una tela amarilla que todavía la tengo por ahí. A veces lo tapo con este piano que está acá, a veces lo tapo con esa tela. Y había esa tela, tenía un bordado muy bonito, que era una lira con dos personas mirándose entre sí y con notas musicales, bueno. ¿Qué es esto? Decía yo, ¿qué es esto? Así que fui pues de curioso, destapo y encuentro un piano vertical. ¿Qué es esto? Lo destapo, empiezo a tocar, bueno, ya desafinado con el tiempo, estaba lleno de ratas, carcomido la madera por dentro, pues, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Interesado yo por ese artefacto. Creo que yo desde ahí, a partir de ahí, es donde ya empieza el interés por investigar sobre la música, ¿no? Entonces, suena, qué bonito, que esto voy a preguntar, ¿por qué hay esto en mi casa? Entonces me entero de que, pues, no obstante, sabemos por cultura que en la Arequipa de antaño,
a las procesiones por el centro de la ciudad, pues muchas de las casonas abrían sus puertas y pues venían viejitas así con sus mantitas, tapadas, ¿no? Para cantar ahí al Señor de los Milagros u otros santos que pasaban por ahí. Y no obstante, en mi casa me entero de que era pues parte de esto, ¿no? Venía un pianista y con las viejitas ahí tocando y cantando pues a los santos que pasaban por ahí. Entonces en eso me entra más la curiosidad, sigo buscando y metiéndome por todos los rincones, así peor que ratoncito, encuentro libros enormes, métodos. Me acuerdo que el primer libro que encontré era un libro enorme, así más o menos, grandazo, donde yo particularmente veía líneas y puntitos y letras, y no sabía qué era, ni siquiera estaba en español. Algunas estaban en latín, y otros estaban en inglés o en alemán, en otros métodos. Y por otro lado había traducciones, ¿no? Y ahí sí en español, pero no sabía qué era. Y entonces ahí me empieza a intrigar el mundo de la partitura, ¿no? Quiero leer esto, quiero saber qué es esto. Entonces, como yo era en ese entonces, la zona, bien sabemos que es una zona de comercial, de colegios, academias. Entonces, no es un barrio, digamos, que tú puedas salir y encuentras mucha gente, ¿no? Para compartir como otros barrios, ¿no? Entonces, porque todo es academia, todo es restaurantes, qué sé yo, tiendas. Entonces, como que era prácticamente una o dos casas, digamos, donde vivían, ¿no? Porque todo lo demás era comercio. Entonces yo paraba en la calle, en la esquina todavía sigue ahí una señora chocolatera ahí, siempre paraba ahí en la esquina, para todo. Estaba jugando con la señora, a veces me invitaba chocolatitos, estaba ahí, me tiraba en el piso, revolcando, y pues yo iba con estos libros y preguntaba, ¿qué es esto? Quiero entender. Y yo me acuerdo clarísimo. Y obviamente como no conocían, pues me decían, debe ser música, ¿no? No sé qué es esto, me decían. Y es como que ahí empieza creo que el interés musical, ¿no? Que yo encuentro en mí. O sea, solo, en realidad yo lo descubrí solo, porque, o sea, si bien había cultura en mi casa, había historia en mi casa, pues nadie me dijo, oye, acá hay piano, oye, vas a tocar, no. Entonces, es como que yo solito encontré todo eso y solito pues empecé a investigar. De verdad, exactamente no me acuerdo bien cómo fue el asunto, pero yo ya tengo, después de de esas imágenes de pequeño, tengo la siguiente imagen ya yo de 14 años, 15 años, pues tocando Richard Clayderman en el piano, leyendo partitura. Entonces, eso es un salto bastante grande que tuve ahí. Y es como que ahí ya el interés, ya creo que ya empecé a obligar a mi papá a que me pongan un profesor, me pusieron en ese entonces un profesor de piano, eh, con algunos pininos que por ahí hacía, ¿no? Que leía. Y hasta que ingresé pues al colegio salesiano. Entonces ya, digamos, hasta ahí sería como mi parte musical innata, digamos, sola, ¿no? Autodidacta. Con algunas ayudas por ahí, ¿no? Tampoco no digo que fue totalmente autodidacta, pero sí por ahí como que ya vieron mi interés mis papás y como que ya empezaron a ayudarme un poco dentro de lo que podían, pues, ¿no? Económicamente sea posible. Y ingreso al Salesiano, es donde ahí ya cambia totalmente el asunto en la parte musical. Pues ingreso, veo la banda, bueno, un colegio salesiano tenía su banda, era característico por, como dicen ahí, toda banda salesiana, toda casa salesiana es sin música, es como un cuerpo sin alma, ¿no? Entonces ahí tenían pues su banda. Entonces ahí bueno, comencé con el profesor Michael Soto,
En ese entonces estaba dirigiendo cuando ingresé, y luego el profesor Henry. Luego con Henry continuamos la banda. Y ahí es donde ya complementé mis estudios de lectura. Yo comencé tocando tarola, pues obviamente le comenté al profesor, yo golpeaba ollas en mi casa, entonces quiero estudiar percusión. Y Y Henry, percusionista, entendía muy bien eso. no, cuando yo comencé estaba Michael, en el primer Mike, año. Sí, desde el ya. primer año a Michael yo voy y le digo, quiero ingresar a la banda, y me dice, ¿qué quieres tocar? Percusión. En ese entonces era pues banda solamente de música, nada más, con unos cuantos instrumentos a las justas, podían cumplir la función sinfónica, ¿no? Banda de música simple, ¿no? Entonces no había no había todo el instrumental que ahora tienen, por supuesto. Entonces, quiero aprender percusión y me mandan a tarola, pues, ¿no? Entonces estuve un tiempo estudiando un poco de tarola. Me acuerdo que hasta a mediados de año, ¿no? Más o menos, por aproximadamente de ese mismo año que ingresé, y hasta que vi una película. Mi vida cambió después de esta película. No me acuerdo exactamente el nombre de la película, de verdad he estado tratando de años buscando esa película, el nombre de esa película, hasta ahorita no la encuentro, pero se trataba de un adolescente, un chico que le gustaba mucho la música y tocaba saxofón, el saxofón tenor, pero en su casa no podía tocar, así que él iba a tocar siempre a un cementerio que estaba cerca a su casa. Tocaba y tocaba y tocaba, pero era tanto la pasión con la que tocaba que despertó el alma de un gran saxofonista americano en ese entonces, tampoco recuerdo el nombre, y él empieza a entrenar, le empieza a decir que así se toca, que todo eso. Dicho sea de paso, él era era excluido pues en el colegio, ¿no? Muy ensimismado, y nadie le daba bola, todos le hacían bullying. Como que un poco me identifiqué. No era exactamente así, pero como que un poco me identifiqué ahí, pues no no era muy amiguero, que digamos, era siempre, mm, siempre era yo mismo, ¿no? Introvertido. Y hasta que pues empezó a tocar muy bien y va a la preparatoria, y en la preparatoria pues toca en un concierto y el mundo cambia, pues no, las chicas le empiezan a seguir, era muy conocido, la chica más bonita del colegio le hace caso. Yo quiero, dice, yo quiero ser como él, necesito tocar saxofón. Así que al día siguiente voy al colegio, profesor, quiero tocar saxofón. Y desde ahí pues empecé tocando saxofón pues ya a los 5 años en el colegio y me quedé con saxofón. Luego vino Henry, ya pues con él, en realidad con los asistentes, ¿no? Empecé a seguir trabajando con el saxofón. Terminé la secundaria y ahora pues hay que decidir qué hay que estudiar, ¿no? Pero era tanta como la suerte de que hacíamos música académica, pues tocábamos Tchaikovsky, inclusive ese año me acuerdo que ganamos, después de tanto esfuerzo, ganamos el primer puesto en el concurso de Miraflores de bandas. Era tanta la algarabía que dije, no, tengo que estudiar música, yo quiero estudiar música. Y así fue que decidí estudiar música. Me hicieron los test vacacionales que siempre en el colegio y pues siempre salía música. Me acuerdo que salía música, arte, psicología y por ahí algo de sistemas. Porque me gustaba mucho también la tecnología, por otra parte. Dicho sea de paso que mi familia me quiso convencer de estudiar otra cosa, hasta me dijeron, te pago la carrera, mi tía me dijo, te pago la carrera en la San Pablo, si es que tú escoges otra carrera. En la San Pablo, todito, los 5 años. ¡Wow! Pucha, no. Pues en la San Pablo, ¿no?
pero no, mi vocación fue tan fuerte que dije, no, yo quiero estudiar música, no importa, tendré que ir a trabajar, sacarme el ancho, pagarme yo mis mismas cosas, porque quiero estudiar música. Y así fue, así estudié. Fue Mira, bonito porque, mira, sí, te decía esas aventuras, ¿no? De una, de unas tapas de unas ollas, por así decirlo, a pianista compositor, ¿no? sí, sí, o sea, tengo entendido que mi abuelo por parte paterno, era historiador, profesor historiador, un reconocido historiador tagneño, el famoso, aunque ya ahora último ya casi nadie habla de ese libro, pero es el que escribió el famoso libro rojo de Tacna, ¿no? Fue la primera historia que se creó de Tacna, ¿no? Y ya pues mi abuelito fue el que escribió. Entonces, como que en parte hay tanto la parte profesor y parte artística, ¿no? Porque él era muy, también escribía, ¿no? Era escritor, entonces, no específicamente la música, pero sí le gustaba mucho todo el arte, pues, ¿no? Apreciaba bastante ese tipo de cosas. Entonces, como que desde ahí nació, creo yo, la afición por mí y por la música, porque de toda la familia soy el único, como dice la oveja negra de la familia, porque soy el único que estudió música. Pero no hubo un antecedente musical en tu familia. No al menos no profesionalmente. Mi abuelita tocaba el piano, mi tatarabuela tocaba el piano, mi tía abuela tocaba el piano, o sea, tocaban instrumentos, o sea, como sabemos, bueno, que antiguamente tenían que saber algún instrumento tocar, ¿no? Al menos las familias, Y digamos, yo creo que acomodadas, ¿no? eso es más que suficiente, ¿no? Como para que uno pueda inclinarse a estudiar, en este caso, música, ¿no? En parte Mm, sí, pero ujú. ninguno fue profesional, como así decirlo. Aparte Claro, claro. que también en esos entonces la única escuela que estaba en Arequipa, pues era La el luz. actual conservatorio, ¿no? Ujú. Pero era solamente una escuela. Entonces, no había, todavía no había esa afición de quererlo estudiar profesionalmente, ¿no? No era tan fuerte. Sí, ¿no? Sí, por ahí, mira, a ver si conversamos un poco de ello. Antes en realidad no había, o si es que había el interés de querer practicar música, etcétera, como escolar. Yo creo que el padre de familia apostaba un poco más a que haga deporte, a llevarte a hacer un poco de música. En principio, como dices, no habían muchos lugares o no habían lugares como para que te enseñen piano. Pianistas podían haber, pero Grandes. podían haber, no sé. Y de forma particular también, quizás, no lo sé. Pero creo que vamos a hablar de 30 años atrás, dedicaban un poco más a que vete a hacer fútbol, ¿no? Corre al parque, Lo ¿no? Un poco. curioso es, si bien aportaban a otro, digamos, a otro tipo de artes, lo curioso, y eso es lo interesante, pues estamos hablando de hace 50, 80 años, eh, tú tenías que saber tocar un instrumento, o cantar o tocar un instrumento. Sobre todo las mujeres, pues, ¿no? Todavía teníamos esa costumbre, pero en su mayoría, tenía que saber o tocar algo o cantar algo o un tipo de arte, ¿no? Sí o sí, o sea, era parte de su formación. Pero lo curioso es, pues, que estaba mal visto. Si alguien quería ir profesionalmente, pues, inclusive tenemos un poco de ese paradigma, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar música, no? Muy curioso, ¿no? Pero sí eran muy, muy cultos, muy, tocaban mucho, ¿no? Y parte de eso era pues mi familia, y ya solamente el hecho de que había un piano, ya da mucho que decir, ¿no? Y ahora, Entonces, con qué maestro estudiaste piano?
Cuando yo ingresé a la universidad, lo curioso es que yo ingresé con saxofón. Saxofón. Yo postulé para ser saxofonista, exactamente. Yo quería estudiar saxofón porque todavía tenía ese bichito del, del chico saxofonista, ¿no? En la De película. la película. De la película, ¿no? Quería seguir creciendo, ser saxofonista. Y y en la universidad, pues como vieron mi afición por querer de componer, me dijeron, no, tienes que, si quieres ser compositor, ve al piano, tienes que ser pianista. El pianista te va a ayudar. Para ser compositor tienes que saber tocar piano. Ya, pues entonces yo, guiado de eso, pues me cambié al piano. Felizmente no fue tan difícil porque yo ya tocaba el piano, ¿no? Claro, sin técnicas, solo empíricamente, ¿no? Pero al parecer tenía muy buen nivel como para que me puedan cambiar, ¿no? O sea, no sé si buen nivel, pero un nivel como para que pueda comenzar a estudiar el piano, ¿no? En la universidad. Entonces, pues ya me evaluó, me acuerdo, la maestra Pilar me evaluó y pues me pasaron, me cambié de piano. Solo porque quería estudiar composición, ¿no? Claro, ahora uno sabe que no es necesario eso, ¿no? Tú puedes hacer cualquier instrumentista y tú puedes ser compositor, ¿no? Ya no hay ese paradigma, ¿no? Ya estamos en pleno siglo XXI y ya no es necesario eso, ¿no? Pero en ese entonces, pues, estábamos con esa idea y no me arrepiento haber cambiado del instrumento porque el piano es maravilloso, lo adoro, pero Pero sí me ¿sabes qué, arrepiento maestro? Yo, haberlo yo dejado el saxofón. considero de que para meterse al mundo de la composición, y es más, ¿no? Parte de la currícula de varias universidades, conservatorios, es dominar muy bien el piano. Eso quiere decir que tienes que ser parte de pianista, muy, muy aparte del nivel básico, intermedio, avanzado, ¿no? El instrumentista, yo soy instrumentista de viento, Ujú, yo no soy pianista. Tengo noción del mundo del piano como para hacer uno que otro arreglo, no para composición. Pero si yo quisiera componer, yo creo que sí es necesario, aún, mi punto de vista, tener ese mundo más del piano, ¿no? Entonces, como tú dices, no fue difícil para ti pasar del saxofón al piano. Yo creo que eso te abrió un poco más las puertas de poder transcribir, incluso, y es más, porque ponte en el saxofón, ¿no? A ver, ¿cómo suena esto? No puedes hacer los acordes pues a la vez, ¿no? claro. Entonces, es más fácil por ese lado. Es cierto que no necesariamente ser pianista, pero sí compartir un buen nivel de piano para eso. Es mi punto de vista. Definitivamente el saber tocar piano te abre puertas, te abre posibilidades. ¿Por qué? Porque en el piano tienes, bueno, toda la posibilidad al alcance de las manos, ¿no? Puedes Claro. tener toda esa visión amplia de eso. Definitivamente el hecho de tocar piano en el nivel en que estés, definitivamente es un apoyo. No es necesario, no es que sea, mejor dicho, no es que no sea necesario, sino no es un requisito para ser un compositor o director inclusive, ser pianista, ¿no? Eso sí, O tocar también. piano, ¿no? No es un requisito. Sí, aumenta tu nivel, enriquece tu visión y todo eso, ¿no? Pero pues hay muchos percusionistas, por ejemplo, grandes compositores y son percusionistas, ¿no? Así Entonces, es. considero de que no es un requisito, pero sí podría ser una gran herramienta para poder evolucionar, porque definitivamente, y eso no puedo negarlo, que te abre un mundo de posibilidades, el piano, pues porque ahí lo tienes todo, ¿no? Tienes 10 voces que puedes hacer en tu mano, ¿no? Una voz por cada dedo, ¿no? Sí. Entonces, tienes una gran posibilidad definitivamente el ser pianista.
Y pues con esa idea, pues ya, pues yo me pasé a ser pianista y ya terminé la universidad, eh, como pianista, bueno. Pero mira, maestro, bacán, porque pues, como saxofonista, de alguna manera quizás hubieras tenido un poco más de, vamos a decir, una competencia un poco más popular, porque considero que Arequipa, hablo por Arequipa, no es todavía tomado el saxofón como algo muy académico, ¿no? Mm, Entonces, eso es cierto. pocas orquestas, porque creo que hasta ahora no he escuchado alguna, por lo menos una orquesta acá en Arequipa, que haya hecho un concierto para saxofón. Quizás sí, pero hasta ahorita que recuerden no. Entonces, quizás es por ahí un poco más limitado y te hubiera sido quizás a un tema más popular, y que Tal creo vez. que no era tu inclinación, ¿no? Tu inclinación estaba yéndose más por los libros que encontrabas de alemán, de latín, y eso te abría esas puertas, ¿no? Entonces, creo que la vida te da eso, ¿no? Y te Sí. dio la oportunidad de que con el piano haces más vida musical en este caso. Definitivamente, definitivamente. Como digo, yo no me arrepiento de haber cambiado al piano, de haber estudiado el piano. Definitivamente fue una excelente decisión y agradezco mucho a las maestras porque en ese entonces sí, pues fue lo que en esa época necesitaba tener, ¿no? Claro. Eh, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Ahora tengo otra visión ya de eso, ¿no? Pero considero igual que si hubiera, si puedo retroceder el tiempo y poder regresar a la anterior, eh, digamos, elección, pues no hubiera sido, no sería lo mismo. Sin Y embargo, gracias a que empecé a estudiar el piano, pues empecé a dejar de estudiar el saxofón y en eso sí me arrepiento, porque es bueno, otro nunca de es los tarde, nunca es instrumentos tarde. que adoro, que me fascina bastante. Ahora cuéntame un poquito de como pianista, como compositor, este, eh, perteneces, no sé si eres o miembro fundador, de un grupo de compositores llamado Opus 21. Así es, sí. Cuéntanos un poco más de en qué consiste esta agrupación o este grupo de músicos, compositores, ¿no? Opus 21 es una asociación de músicos compositores arequipeños que nació a raíz de la necesidad de poder compartir obras, en primer lugar. Segundo, la necesidad de crear el espacio para poder difundir las obras. Y tercero, pues el espacio de apoyarnos como compositores, ¿no? Em, este grupo fue fundado por el maestro Aldo Rojas, actual docente del Conservatorio Regional de Música de Luis Don Carlavalle. Y yo no, yo ingresé aproximadamente en el año 2014, entre 14 y 15 por ahí. No estoy muy al tanto de eso. Pero el grupo se inició mucho más antes, ¿no? Uno de los con los que se fundó, pues está Javier Vizcarra, Juliana Martínez, ¿no? Yo ingresé unos años después, a raíz de que me enteré de este grupo y pues me contacté, llegué a contactarme con Aldo y le dije, mira, yo compongo, estoy haciendo algo, intento hacer música y me gustaría poder pertenecer a este grupo, primero con la intención de poder retroalimentarme, porque realmente quería ser compositor y no había, pues no hay estudios formales en Arequipa. Entonces, y compartir, con la intención de compartir experiencias con el resto de compositores que ya estaban ahí, incluido, y por supuesto, el mismo Aldo, que él sí es el único,
compositor titulado, ¿no? Entonces, yo quería retroalimentarme de información, ¿no? De conocimiento, de saber qué están haciendo, cómo hacerlo. Y también, pues, con la intención de poder difundir mis obras, ¿no? Empezar a componer, a hacer cosas, un colectivo, empezar a trabajar, pues, ¿no? A hacer música, en realidad. Y esa fue mi intervención en Opus 21, ¿no? Y actualmente, Lo pues, interesante seguimos de trabajando. este grupo, he visto algunas transmisiones y hay amigos también que pertenecen. Me agrada mucho porque estamos hablando de composiciones pues reales, ¿no? Composiciones académicas, composiciones eh, que, que son pues música, por no menospreciar otros géneros, ¿no? Sí, entonces yo considero muy bueno ese aporte que están haciendo, y más que sea Arequipa, ¿no? Entonces, como tú dices, bueno, en otros lados hay compositores, y no es como que de la noche a la mañana a alguien se le ocurre, ¿saben qué? Voy a hacer una composición, ¿ya? En mi obertura, Los Pollitos. No, no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de un montón de cosas que hay que adaptarlas, reconocer, estudiarlas para poderlas aplicar. Ese es un chambón, ¿no? O sea, yo no me meto en eso, ¿no? Yo te digo, como músico, instrumentista, prefiero y respeto mucho ese espacio de los compositores. He oído tus composiciones, ¿no? He oído algunas composiciones también de algunos maestros que pertenecen ahí, y me parecen unas fantasías musicales muy interesantes, ¿no? Para la época incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad están plasmando una idea, pues. Y ahora, por lo menos en los últimos 10 años, hay orquestas juveniles que se han atrevido, incluso la Orquesta Sinfónica de Arequipa ha dado el espacio de reconocer estos trabajos. Tú has sido parte de ello, tus obras han sido también expuestas por la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Así es. Eso fue una cosa maravillosa, una oportunidad bastante grande que el maestro Enrique Victoria tuvo a bien poder darnos ese tremendo espacio, y es una cosa muy difícil de conseguir realmente, ¿no? Fue también gracias a la gestión de Aldo también, eh, pero fue una cosa muy interesante, un boom. Inclusive yo ya para entonces ya vivía vivía o vivo aquí en Lima, entonces me fui a Arequipa para el estreno, entonces fue una cosa grandiosa. Al menos creo que para los compositores que hemos tenido la oportunidad de poder estrenar obras con la Orquesta Sinfónica de Arequipa, fue un lujo muy importante, ¿no? Un lujo, un bien, algo fantástico poder Mira, deberían de hacer un libro con cada composición, ¿ah? Es bueno materializar ello y el año, ¿m? Porque me imagino que en la asociación Opus 21, no sé, voy a soltar un número, más de 10 composiciones debe de haber en general, que es hay, un buen número incluso, ¿no? hay muchísimos Entonces, más. mi- Solo mi- un compositor da entre 5 a 10 composiciones un solo compositor, ¿no? mira, entonces Inclusive hay más. hablemos de 100, pongámonos, ¿no? Pero es interesante que existe ese libro y se exhibe y se exponga, y en este caso, pues los sectores culturales como las universidades podrían apoyar su difusión, maestro. ¿Ah? Es una buena idea en realidad para materializar y exponer ese trabajo. Dicho sea de paso, hablando de esto, hace poco Opus 21 tuvo la iniciativa de, justamente siguiendo esa idea, poder materializar y crear un libro con partituras de compositores. Hemos empezado con pequeños grupos, y Opus 21 ha creado el primer libro de partituras
de composiciones modernas que se llama Canteras. Así que puedes entrar a la página de Opus 21 y ahí está el link. Bueno, hay que ir un poco hacia atrás. Y ahí está el link para que puedan descargar. Lo hicimos en PDF, inclusive la maestra Zoila tuvo a bien de poder hacernos la presentación del libro Canteras. Y es creo que uno de los primeros libros que se ha hecho en Arequipa con composiciones de compositores actuales, ¿no? Me Contemporáneos. parece que eso lo expuso Aldo, ¿verdad? Hicimos una transmisión exponiendo, sí, sí, Sí. en junio, justo para el aniversario de Opus 21. Fue todo un evento, un Mira, acontecimiento. mira, y te diré que sí, sí vi, no le presté quizás esa atención que ahora en verdad me parece muy importante, ¿ya? O sea, ahora sí voy a buscar y vamos a difundir un poco más esto porque es interesante este mundo, es interesante ese aporte porque ¿cuántos? Quizás lo que hablaba en tertulias anteriores, ¿ya? Algunos decían, bueno, yo estudié tal instrumento, pero yo no sabía que existía por decir una orquesta, ¿no? Entonces, ¿cómo así te mandas a estudiar música? Entonces, quizás si esto llega a estudiantes en el colegio, estoy seguro que por ahí va a salir un bichito y de querer componer y obviamente dedicarse a ese mundo, ¿no? Que Y ya es lo hay, tan ¿ah? interesante, Y ¿no? sí, ya lo hay. El maestro Aldo ha hecho un gran trabajo con respecto a eso. Ha estado creando talleres de composición para los que quieren componer en el conservatorio. Y últimamente también se ha visto bastante interés, ¿no? Por parte de la UNSA con respecto a la composición. Ya con el maestro Cueto, ya cuando todavía estaba en la universidad, había algunas ideas de querer crear, pues a futuro, una escuela o una carrera de composición en Arequipa que realmente es importante. Bueno, nosotros arequipeños que tenemos una importante secuela o escuela de composición abandonada por muchos años, es necesario pues tener una escuela de composición, en la carrera de composición ya sea en el conservatorio o en la UNSA, ¿no? No importa. Lo importante es tener esa carrera porque ya es realmente necesario eh, actualmente esa carrera, ¿no? Esa disposición, porque hay mucha gente, muchos jóvenes que están interesados en querer hacer eh, querer componer, querer escribir, ¿no? Pero no tienen los medios, no saben cómo, no saben a quién consultarle, ¿no? Consultan a los maestros, a sus referentes, que por supuesto son una gran ayuda, pero no son especialistas, ¿no? Y como parte de Mire, eso también es que Opus 21 pues está ahí tratando de apoyar en lo que se pueda, ¿no? Eh, Te diré que todos comenzaron sin estudios en composición y se están esforzando en darse cada uno sus capacitaciones. Yo me fui a Cusco en una capacitación para jóvenes compositores peruanos, donde tuvimos la oportunidad de conocer maestros de Alemania, de Brasil, de Uruguay, me parece, no, perdón, de Ecuador, etcétera, etcétera, para poder seguir capacitándonos y seguir alimentándonos el arte de la composición, ¿no? Entonces, y cada uno ha hecho lo mismo, ¿no? Javier tuvo la oportunidad de inclusive ir a un taller vivencial en Chile, Luis Fernando, que ya acaba de terminar su carrera de composición en Puerto Rico. Entonces, todos los miembros de Opus 21, por cada uno, se están capacitando para poder ser compositores. eh, Vamos a decirlo con toda la letra, ¿no? O sea, titulado o por último, capacitado con maestros, etcétera, ¿no? Entonces, como que Opus 21 está generando eso. Yo estoy dentro de poco.
estoy seguro que todos los miembros de Opus 21 pues ya van a estar con sus formaciones ahí de composiciones como uno quisiera, ¿no? Como lo ideal, ¿no? No, y eso Entonces, está bien, ¿no? Porque también hay que reconocer ese esfuerzo y ese trabajo, ¿no? No solo es digamos, el anhelo de solo componer y plasmar lo que quiero, por muy músico que pueda ser, pero ya estamos pues en el siglo XXI, donde en realidad las capacitaciones o el estudio es una gran parte de un trabajo y obviamente también parte de un reconocimiento. Opus 21 está haciendo un buen trabajo, hay muy buenos maestros, estás ahí metido tú y bueno, yo también veo mucho de su trabajo en realidad muy bueno, ¿no? Y ese aporte cultural, que de eso se trata, ¿no? Ahora, aparte de las composiciones, nosotros comentábamos al inicio de que quizás nosotros no tuvimos una, compartimos un escenario juntos, ¿no? Tocándolo, sino por tus composiciones, pero tuvimos la oportunidad de un par de añitos trabajar porque yo vi que aparte, pues obviamente de compositor, eres arreglista musical, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de hacer, de poderte encargar y trabajar algunos arreglitos que a mí me encantaron, fueron muy buenos, ¿no? Y obviamente 100% recomendado a todos los maestros. Entonces, ¿tú cómo estás viendo ahora ese tema también de los arreglos, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? Es otra, es otro mundo, ¿no? Donde quizás ahí está pasando, escucho, ya, pongo, pero ¿qué tal si mejor va con este timbre de instrumento y otro? O sea, ese ensamblaje de sonidos, eso es otra aventura. A ver, cuéntanos un poco de esto, a ver. el tema de los arreglos, hay hay muchos maestros que tienen comentarios diferidos al respecto del arreglo, ¿no? Eh, yo considero que el arreglo también es parte de la composición. Si bien es tomar un tema que ya esté hecho, ¿no? Eh, es poner y plasmar parte de ti en esa obra, ¿no? Y solamente poniendo un ejemplo, eh, eh, yéndonos al comentario, a cuando tuvimos la oportunidad de poder trabajar para tu banda, hicimos el tema del pisado de habas, por ejemplo, ¿no? Eh, Tú me enviaste un audio donde había unos cuantos instrumentos principales, ¿no? Donde estaba la base, la melodía y el acompañamiento, ¿no? Que nos daba la armonía y nos daba la melodía, ¿no? Y un poco el ritmo, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el resto de los instrumentos, ¿no? Pues Porque ahí yo había, incluso ahí te pedí un instrumental completo, o sea, no una banda exacto, pequeña, ¿no? sino Inclusive hasta con timbal, ¿no? O sea, así es. enfocado a lo sinfónico. Y el audio que yo recibí era un audio de una banda, digamos así, podremos Creo decir de que era, capero, ¿no? sí, sí, algo muy ¿No? reducido. Ujú. Exacto, es una de las típicas bandas caperas, ¿no? Que pon un bombo, un platillo, tarolas y un par de bronces, y ya, Nada más, ¿no? así es. Nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el resto instrumental? ¿No? ¿Qué hacemos con la, porque ni siquiera había tuba en el audio, ¿no? ¿Qué hacemos con la tuba, con los timbales, con los saxofones, los clarinetes, las flautas, ¿no? Y había varias voces de los instrumentos, ¿no? Porque en el audio solo había una voz de cada instrumento, que hacía cosas diferentes, ¿no? Entonces, considero yo que el arreglo es también componer. ¿Por qué? Porque tienes que armonizar, tienes que ver los colores, qué quieres demostrar con ese sonido, ¿no? El color de cada conjunto instrumental, porque dentro de la banda, yo lo particularmente, y creo que varios maestros también lo ven así, lo dividen en tres secciones, ¿no? Bueno, en la orquesta es cuerdas, vientos y percusión. En la banda es
clarinetes, perdón, instrumentos de viento ligeros, ¿no? Los digamos, de tono medio, que son los saxofones, inclusive a veces está el fagot y esto, y los bronces, ¿no? Vientos, cañas ligeras, cañas medianas y los bronces, y por supuesto la percusión, ¿no? Entonces, ¿qué sonoridad produce cada sección, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que hay bandas pequeñas y bandas grandes, ¿no? Grandes bandas completas, ¿no? Como en el caso en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Toda la sección completa, ¿no? Teníamos clarinetes, flautas, pícolo en la parte de arriba, teníamos, si no me equivoco, clarinete bajo, ¿no? Luego teníamos los saxofones, soprano, alto, tenor, barítono, ¿no? En los bronces teníamos dos voces por los cornos, los bronces, los eufonios, los osafones o las tubas, los timbales y la percusión. O sea, un arsenal completo. Ahora, ¿qué ponemos en el timbal? Y eso fue lo que más me entró en la cabeza. ¿Qué hago con el timbal? Porque no es una cuestión sinfónica, ¿no? Entonces ahí es donde uno va viendo qué hacer con cada sección. Ya, digamos, la parte aguda, ¿no? La parte de los clarinetes y las flautas van a ser la melodía. Los saxofones van a ser un acompañamiento. Voy a armonizar ese acompañamiento. Inclusive partes de la obra, yo le armonicé y le puse una armonía que no pertenecía a la canción, pero que tampoco se alejaba de la canción, ¿no? Era lo obvio, pero no lo obvio. No sé si me entiende, ¿no? O sea, la armonía sea, estaba ahí, pero no todo el mundo se podía dar cuenta de esa armonía, O ¿no? sea, había que completar, porque mira, yo te entiendo y lo vamos a traducir un poquito, ¿no? La, la danza tradicional, porque era una danza, ¿no? Este episodiabas, o en general las danzas tradicionales del Perú, por así decirlo, solo son basados de una línea melódica, nada más, nada más. Puede estar en fa mayor y la línea melódica está en fa mayor, porque ni hay tuba, ¿no? Solo están ti, 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 el bombo y ya. Entonces, lo que se hace en este caso, el buen trabajo que tú has hecho para traducir lo que dices, es completar y poner la armonía, ¿no? Y embelleces esa línea melódica. Así se volvió de la banda tradicional capera, que era el audio, se dio forma a esta banda sinfónica, ¿no? ¿No? Exactamente, ¿no? En términos sencillos, por así decirlo. Pero ese proceso de transformación, por así decirlo, pues también es parte de una composición, ¿no? Es parte de tener, de crear la idea alrededor de lo que ya se tiene, ¿no? Es- Eso es componer, ¿no? Es agarrar un proceso, una melodía, una célula, por así decirlo, y de ahí ir desarrollándola, ¿no? En este caso ya la melodía, la frase ya estaba hecha, ¿no? Había una melodía, pero faltaban muchos aspectos, ¿no? Inclusive, si no mal recuerdo, hasta le puse entradas de timbal, ¿no? Para que le dé un aire más sinfónico, cuando complementaba toda la orquesta. Por ejemplo, cuando hicimos el himno Shalom, me parece, por ahí, si no me equivoco, Ujú, ¿no? Le puse sí. una entrada un poco dramática, ¿no? Porque es lo que me pedía, sinfónico, ¿no? Para que le dé ese aire sinfónico. Entonces, eso es un proceso, el arreglo es un proceso de creación también, ¿no? De uno u otro modo un poco diferente, pero es un proceso de creación al fin de cuentas, Ahora ¿no? sabes que, y eso es lo que a mí me ha gustado de trabajar contigo, porque por ahí pensábamos igual, ¿no? O sea, yo tengo mis gustos bien académicos, vamos a decirlo así. Me gusta escuchar muchas versiones de orquestas, ¿no?
Pero hay otros músicos, otros profesores de banda, vamos a decirlos así, que solo quieren resolver un problema, que es una canción. Toma la canción y transcribe. O sea, no es el arreglo, o sea, no haces arreglos, transcribe. Y hacen lo mismo, entonces no hay ese enriquecimiento. Entonces, eso es la diferencia de algunos que hacen supuestos arreglos, que toma y el que recibe, bacán, no. Entonces, nuestro trabajo era un poco más de ello, ¿no? O sea, explotar un poco más la música como tal. Y el Y eso a mí, instrumental, el color y la claro, o riqueza sea, de cada sección rítmica o melódica, ¿no? exacto, o sea, es explotar cada sonido, cada timbre de cada instrumento, ¿no? O sea, si el saxofón tenor puede cantar una buena melodía, que lo haga, no necesariamente va a ser un bajo, por decir, ¿no? Si, si la tuba misma puede cantar, que lo haga, ¿no? Entonces, hay muchos que son cerrados, ¿no? Y ese arte de componer, como tú dices, al momento de crear y ver, vamos a ver qué puede hacer, porque sí pueden hacerlos, es lo que a mí me ha gustado y obviamente yo recomiendo mucho tu trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora, después de la pandemia, ojalá se vuelvan a activar muchas actividades de esas y bueno, esperemos volver a trabajar juntos, ¿no? Y ahí va un poquito más para terminar quizás un poco esta tertulia. ¿Cómo te agarró la pandemia? ¿Te agarró frío? ¿Cómo te has adaptado a este nuevo, o por lo menos ahora ya a esta nueva normalidad de virtual, ¿no? Fue, fue muy complicado. Fue muy difícil. No por el hecho de transformar de lo presencial a lo virtual, ¿no? Porque mal que bien es solamente tecnología, ¿no? Y hasta cierto punto ya pues ya manejaba este evento, solamente era cuestión de un poco de ver videos, capacitarme un poco más para poder tener, ¿no? A la vanguardia y poder ser un poco más vistoso, ¿no? Pero fue difícil porque la pandemia no me agarró, digamos, en un buen momento. O sea, la pandemia para mí fue la cereza del pastel, ¿no? Para justo meses antes de la pandemia, me detectaron que yo, que tenía me dieron queratocón en los ojos, ¿no? Y que estaba avanzando y que era muy peligroso que siguiera avanzando. Entonces, inmediatamente me tenían que operar, ¿no? Tenían que operarme de la visión. Entonces, ya ahí ya estaba con un tema de salud. Para ese entonces, me agarró un poco también con el tema de sobrepeso, porque estaba con bastante sobrepeso en ese entonces. Ahora estoy nivelando y estoy controlando eso, pero en ese entonces sobrepeso. Y tanto era el asunto que inclusive el doctor, por un momento los valores estaban tan altos que hasta me detectaron diabetes. El doctor me dijo que tenía diabetes, entonces tenía queratocono y ya me habían detectado que supuestamente tenía diabetes. Digo supuestamente porque ya voy contando. Y era muy peligroso en el estado en que estaba. Entonces tenía que controlar inmediatamente. Entonces ahí era un gasto. Tenía la operación que no es nada barato. Digo, no es porque todavía no termino esa parte. Tenía la diabetes, tenía que estar controlando. Y para colmo, al siguiente año, antes de que comience la pandemia, yo estaba trabajando en orquestando, bueno, estaba trabajando en orquestando muchísimos años, tanto en Arequipa, cuando me vine acá a Lima, continué trabajando en orquestando. En 2 años que estuve trabajando aquí en Lima, pude hacer grandes cosas o avanzar bastante, no sé si grandes cosas. Inclusive empecé a trabajar con niños de habilidades diferentes, que fue lo mejor que me ha podido pasar, sinceramente. Eh, que, bueno, si hay oportunidad, de repente podemos comentar un poco de esa parte pedagógica. Este, y, y justo en el año que viene la pandemia, pues cambiaron las cosas
cambiaron los requisitos en los trabajos, entonces no me aceptaron en el trabajo, o sea, había perdido el trabajo. Viene la pandemia, eh, pude hablar pude cambiar, mover un poco asuntos, porque, o sea, ya conocen mi trabajo y estaban encantadísimos con mi trabajo, entonces hicieron todo lo posible o lo humanamente posible para que pueda ingresar a trabajar, pero vino la pandemia y hubo recorte de presupuesto. Y al haber recorte de presupuesto, ya no había ninguna posibilidad de que yo pudiera ingresar a trabajar. Así que me quedé sin trabajo. Ningún colegio me iba a aceptar, porque también muchos de los colegios han mochado a todos los profesores de banda. Es una realidad muy, muy, muy triste porque de verdad muchos han quedado sin trabajo en los colegios y sobre todo la parte musical, ¿no? Ha sido bastante golpeada en ese asunto. Entonces no había nada de ese asunto, ¿no? Entonces estaba tenía que afrontar lo de mi operación, tenía que afrontar lo de esto, porque tampoco al perder el trabajo, pues obviamente ya no tengo seguro. Entonces, a- a- en esa situación es que me empezó a agarrar la pandemia. Eh, entonces uno con cabeza fría, perdón. Ah, la garganta está un poquito seca. Entonces, con cabeza fría, uno pues empieza, pone a pensar, ahora qué vamos a hacer, de dónde de dónde voy a sobrevivir, cómo voy a sobrevivir, no tengo trabajo. Eh, tengo una operación pendiente. Entonces, ya tengo que asumir lo otro, ¿no? Que tengo que hacer todo el tratamiento, los análisis que cuestan caros, te mandan análisis por todos lados. Y ahora, pues, ¿qué hago, no? Entonces fue ahí que nace la idea de poder, ya para entonces, yo ya antes, inclusive 2 años antes, yo tenía mi idea de poder crear mi marca personal, ¿no? Una marca que fuese la que, eh, o sea, que sea mi representación, ¿no? Tanto artística como pedagógica, ¿no? eh, Hacerme de una marca que tenga peso para que cuando tenga peso yo pueda crear, que a futuro estoy trabajando en mi escuela, en mi propia escuela, tenga peso y pues pueda partir de un buen nivel mi escuela, ¿no? Porque esa es la intención. Eh, entonces, por ese entonces, como no había ninguna preocupación, yo tenía buen trabajo, como que la marca fue por debajo, ¿no? Solamente fui a mandar el logo, hice un par de cositas por ahí, el concepto de qué es lo que quiero. Eso es lo que estaba ahí como que a medias andando, ¿no? Y al no tener trabajo, al quedarme sin nada, al preocupado, o sea, tengo que sobrevivir, tengo que pagar donde estoy viviendo. Dije, bueno, vamos a aprovechar que ya tenía de algún modo mi marca y la vamos a hacer crecer un poco más, ¿no? No tenía idea de que es un emprendimiento, o sea, sí he estado viendo videos, capacitaciones sobre qué es cómo emprender, ¿no? Cómo hacer que crezca tu negocio, bla, 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 y todo eso, pero también buscando cómo adaptar eso, porque normalmente los negocios son para vender productos y todo eso, entonces cómo puedo traducir a que yo pueda entenderlo, ¿no? Porque soy medio brutito para esas cosas, considero. Entonces, es que en realidad no estaba acostumbrado, pero nunca pensé que podía llegar a necesitar algo así, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces, pues estaba tratando de adaptar a que yo entienda cómo poder hacer de esta marca un emprendimiento o intentar hacerlo, ¿no? Porque sigo intentándolo. Y pues aproveché por ahí felizmente, como estaba trabajando, estaba un poco bien, pues tenía un poco de AFP, algunos guardachos por ahí, así que tuve que romper como dice, el chanchito para empezar a comprarme material, pues me compré mi micrófono,
este, mis artefactos, ¿no? Mi interfaz, comprar aquí un programa por aquí, por allá, me empecé a implementar, ¿no? Invertir también en la marca, ¿no? En la parte visual de la marca, ¿no? Para poder hacer las animaciones, el logo, todo ¿cómo le dicen? El merch, ¿no? De la marca, El marketing mismo. el marketing mismo, exacto, ¿no? Para poder empezar a difundir, ¿no? Tuve que tomar algunos cursos por ahí de Facebook Ads, ¿no? Cómo segmentar, tuve un curso de marketing musical, ¿no? Que aún me cuesta todavía adaptar toda esa información que tengo para aplicarlo en mi marca, pero bueno, ahí estamos. Y al principio fue difícil. A las justas llegaba para poder conseguir, para pagar la habitación, ¿no? Me han tenido que ayudar muchas veces. O sea, fue difícil, fue realmente muy, muy difícil. Hasta que, pues, con la insistencia, seguí buscando, también el apoyo de algunos compañeros, conocidos, ¿no? Que me apoyaban con ofrecerme, ¿no? Me vendían y yo tenía que ir, ¿no? Ahí, entonces con eso es que empecé a darle un poco más de movimiento a la marca y siento que actualmente todavía falta mucho por crecer, pero creo que he avanzado bastante y doy gracias a esta marca que me estoy pudiendo sostener. Hay meses Aparte que de me han maestro, ido muy bien, aparte que hay días en que, bueno, meses que no me han ido tan bien, ¿no? Pero es la parte de un emprendimiento particular, pues, ¿no? Es la claro, aparte desventaja, todo es digamos así. poco a poco. Obviamente la pandemia nos ha congelado mucho, incluso proyectos obviamente personales también. Pero bueno, ya se está tratando de normalizar bien o mal por la situación sanitaria, que eso también ha ayudado que por redes sociales uno pueda darse a conocer y obviamente cuando uno ya empiece a una normalidad al 100%, te va a ir mejor y nos va a ir a todos mejor. Entonces, por ese lado, yo considero que tu trabajo, que yo lo he visto y es muy bueno, considero que los trabajos que estás haciendo y lo has visto estar súpermente reconocido, maestro. Yo considero y augurio lo mejor. Maestro, nos Gracias. ha ganado un poco la hora, podríamos conversar más cosas, conocer un poco más de tus aventuras musicales y que nos hayas dado a conocer y empezar, ¿no? A abrir esa puerta en verdad de los músicos de composición, los compositores, y tú eres uno de ellos, que eso es bueno y hay que saber y hay que reconocer. Maestro, mis felicitaciones en todo caso siempre por tu trabajo que estás haciendo, un trabajo de calidad, yo lo he visto, y este emprendimiento propio de tu marca, yo sé que va a llegar a más, ya, tenlo por hecho, Muchas gracias. poco a poco, y vamos a seguir haciendo música. Dios mediante Doy todo va, gracias no, a la, todo va a ir muy sí, bien. doy gracias en parte a la pandemia porque ha hecho que cambie el estilo de vida. No sé si yo quiera regresar a la presencialidad. Bueno, al menos no en todos los aspectos, pero la pandemia ha hecho eso. Eso es lo bueno de la pandemia, ¿no? Aparte de que ha hecho de que me centre mucho en la pedagogía pianística y actualmente estoy en mis primeros pininos de crear mi propio método, ¿no? En cuanto a materiales pedagógicos y en cuanto a forma de enseñanza del piano, ¿no? Una forma muy particular que estoy desarrollando. Y eso ha hecho la pandemia, gracias a que ya me estoy dedicando prácticamente al 100% a esto, ha hecho de que vaya creciendo y mejorando eso, ¿no? Y yo me siento muy, muy contento y agradecido porque es muy importante, a pesar de las dificultades que uno tiene, es muy importante agradecer por lo poco o mucho que tiene. Al menos tengo un techo donde vivir, al menos tengo la comida, porque había momentos en que uno no tenía que comer o no tiene que comer, pero hay que agradecer pues por lo poco o mucho que uno tiene y gracias a eso es porque uno va
va creciendo y va creciendo como persona, ¿no? En primer lugar, y también creciendo como profesional. Eso es, tienes toda la razón, maestro, y eso es en verdad por todos, ¿no? Y por todos. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles a los artistas, a los músicos, más que todo que somos académicos, y bueno, esperemos que todo nos vaya para bien. Maestro, ha sido un gusto conversar contigo, conocer un poco más de de tus aventuras como Alejandro. En verdad estoy muy contento de haber conversado contigo después de mucho tiempo, ¿no? La última vez que hemos podido conversar un poquito fue en la Plaza de Armas, ahí con un poquito de comidita, que se tiene que repetir, se va a Y un repetir pisco muy sour, por pronto. supuesto. Maestro, a ver, es tu momento. Invita a los que nos van a ver, los que nos ven, a tus redes sociales y cómo te pueden contactar. Para cualquier cosa pueden buscarme en mi Facebook, en mi página de Facebook, que es Alejandro Rueda Music. En mi Instagram estoy como Alejo Music Perú. O a mi WhatsApp, ¿no? Directamente a mi WhatsApp. O pueden entrar a mi página de Facebook o a mi Instagram y de ahí directamente pueden contactarse por mi WhatsApp para cualquier cosa. Pues para poder hacer algunos arreglos, transcripciones para cualquier tipo de ensamble, o por si quieren clases de piano, ¿no? Que es totalmente, bueno, actualmente solo estoy dictando clases de piano virtuales, cuento con con todo el equipo necesario, cuento con 3 cámaras para la enseñanza y con un programa para poder, poder diferenciar todo, ¿no? Eh, en varios ángulos, todo lo que uno necesita, tratar de suplir todas las necesidades de lo presencial. Y cuento también con el material, y es material propio, el mismo material que yo estoy organizando, que estoy creando y estoy escribiendo y preparando tanto visual en PDFs como audio, ¿no? Estoy tratando de armonizar las escalas, tratando de inclusive componer temas para que vaya de acuerdo a al proceso de aprendizaje de cada niño tiene. Así que pueden también, si necesitan clases, pueden contactarme, que estoy gustoso de atenderlos y estarán en muy buenas manos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Así es que, de todas maneras, muchas gracias por la tertulia del día de hoy. Hemos conversado, hemos conocido y también parte de ello es reconocer ese trabajo y esa labor que estás haciendo a favor de la cultura. Muy agradecido y mis felicitaciones, maestro. Espero, te invito Muchas a que gracias. todavía me acompañes para despedirnos y será para el próximo domingo, mis estimados, para otra tertulia con grandes maestros de la escena musical arequipeña que también están aportando por todo el país. Y es bueno reconocer, nuevamente digo, a ellos, a estos maestros, ¿no? Que están haciendo mucho y los exponemos por este medio. Muy agradecido, maestro, y será hasta el otro domingo. Cuídense mucho, mis amigos. Chao. Muchísimas gracias. Adiós.